eso porque lo entregué ayer a la noche, no pude hacerlo antes. Hay varios que lo subieron. Yo he visto varios ejercicios que lo subieron. Algunos bien encarados, otros no tanto. Pero hay varios. De todo el grupo, creo que tengo como 70 ejercicios subidos. ¿A qué se refiere con mal encarados, profe? ¿A que no están del todo resueltos? Exactamente, exactamente. Profe, ¿los podemos controlar para ver si los hicimos bien o en qué nos equivocamos? ¿Vos te animás, Amparo, a compartir el tuyo? Bueno, lo subí Ahí, al aula virtual. Eh, a ver si lo encuentran en la aula virtual y lo publico yo. A ver, esperamos un segundo. A ver, ahí lo comparto. Ahí se ve. Sí, se ve. ¿Lo están viendo, chicos? A ver, Amparo, explícanos qué hiciste acá. profe, esa creo que es la última hoja. A Abajo ver si está me voy para la... abajo. Bien, acá están las mediciones. O sea, teníamos una tabla con distintas mediciones del diámetro y de la longitud, ¿sí? Y nos pedía calcular el volumen con su error asociado. ¿Qué hiciste acá, Amparo? primero bueno, sumé todas las mediciones Sí, y la dividí en la cantidad que eran y para sacar después el promedio. sí. Después, con ese resultado hice la desviación estándar para Ujú, después poder sacar el error cuadrático sí, y después lo hice lo mismo con el promedio de la longitud y hice los mismos otros pasos. bien. Y después, vos sacaste el error cuadrático del diámetro y sacaste el error cuadrático de la longitud. Sí, sí, sí. Bien, hasta ahí vamos bien. Después, ¿qué más nos falta? O sea, ¿qué tenemos que hacer antes que nada en este ejercicio? Ya sacamos los promedios, tenemos el promedio del diámetro que es 20, bueno, acá no tengo el cálculo, lo tengo en la segunda hoja, 25,175 milímetros, y tenemos el promedio de la longitud que es, debe estar un poquito más abajo, 58,375. ¿Estoy viendo bien? Sí, profe. 58,375. Entonces tenemos esos dos datos. Tenemos ya el diámetro y tenemos el volumen, tenemos la longitud. Podemos calcular el volumen, ¿no es cierto? ¿Cómo Primero hay que calculamos el dividir el volumen? diámetro dividido 2 para que te dé el radio y ahí puedes calcular Sí, el sí, volumen. sí. Sí. Podemos Profe, dividir el diámetro en dos y trabajamos con el radio. ¿Cómo sería la fórmula del volumen del cilindro? Sí, Y por por radio. Radio a la radio 2 por altura por pi. Ujú. Y por radio cuadrado, por por altura. altura. Que sería la longitud. Ujú. Bien. ¿Y qué nos faltaría? Pues ya tenemos los errores cuadráticos de los promedios. ¿Sí?
Pero cuando calculamos volumen tenemos una propagación de errores. Claro. El error asociado a ese cálculo. ¿Cómo lo calculamos? Acá vos calculás, Amparo, el volumen, ¿sí? Con los valores medios que te dio, Sí. y después ¿qué hiciste? Y después calculé la incertidumbre del volumen. ¿Cómo lo calculaste? Bueno, primero saqué el volumen y Ujú. después lo multipliqué por 10 a la 3 y a eso le hice la raíz cuadrada del error sobre el promedio de cada una elevado al cuadrado y le saqué la raíz cuadrada para que me diera la incertidumbre del volumen. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes entienden qué es lo que está haciendo Amparo acá o no? ¿Todos? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Qué dijimos cuando existen dos magnitudes distintas, ¿sí? Y las multiplicamos? ¿Cómo calculamos ese error, esa propagación del error? Con la fórmula de propagación de errores, Fórmula de ¿no? propagación. ¿Qué es lo que está haciendo acá Amparo? Yo lo que no ¿Sí? entiendo es la raíz. ¿Qué no entenderías? ¿Y por qué va una raíz ahí? ¿Es de la fórmula? ¿Se lo explicás, Amparo, o no? Bueno, no sé muy bien si lo sé explicar, pero voy a tratar. Bueno, después de sacar el volumen, yo multipliqué por 10 a la 3. Después de eso hice la raíz cuadrada y después, como había dicho, había dividido el error sobre el promedio del diámetro y de la longitud, y a eso lo había elevado al cuadrado para poder sacar la raíz y ahí poder sacar el error o incertidumbre del volumen. ¿Y por qué lo haces con la raíz cuadrada? Porque así no es la fórmula para poder sacar la ¿Qué te dice incertidumbre. la fórmula de propagación de errores cuando se multiplican? O sea, nosotros tenemos una multiplicación de 3 términos, en definitiva, porque tenemos radio por H. ¿Sí? Entonces tenemos el error del radio, por el error del radio, por el error de la altura. ¿Sí? O sea, o tenemos los errores relativos del radio 2 veces, ¿sí? Más el error relativo de la altura. Eso multiplicado por el volumen. No hace falta la raíz cuadrada, Amparo. ¿Sí? Directamente multiplicamos el volumen, el 29,1 por 10 a la 3, por, ¿sí? Acá como lo hiciste 2 veces el error relativo del radio, ¿sí? Dividido el radio, ¿sí? Más el error relativo de la altura dividido la altura. Y ahí tenemos el resultado final. O sea, tenemos el error final asociado al cálculo de volumen que hicimos. ¿Entienden por qué planteo? O sea, cuando tenemos una multiplicación o una división de dos términos, sumamos los errores relativos. Pero como el radio está al cuadrado, tenemos que considerar, ¿sí? 2 veces el error relativo del radio, más el error relativo de la longitud. ¿Sí? Profe, Fíjense, si volvemos al ejemplo de que vimos la clase pasada, del cálculo de propagación de errores que está en el PowerPoint, que supongo que lo han repasado, lo han visto. A ver si lo encuentro por acá. ¿Ahí lo ven? Sí. En este caso, ¿qué teníamos? ¿Sí? El caso del cálculo del espacio recorrido por un móvil con una determinada velocidad y con un error asociado. ¿Sí? Con una medición de la velocidad de 20,5 con un error de 0,01 metros por segundo y una medición del tiempo, ¿sí? Que está en 10,5 más o menos 0,05 segundos. Acá ya tenemos los errores, es una sola medición, con lo cual calculamos el espacio recorrido y después en la propagación de errores, ¿qué hacemos? Calculamos el error relativo de la velocidad respecto a la velocidad
más el error relativo del tiempo dividido el tiempo total. Y todo eso lo vamos a multiplicar por el espacio recorrido, que es el resultado que nos dio acá un poquito más acá, los 215,25. Y nos da el error asociado a este cálculo, que es 1,13 metros. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, en el ejercicio anterior que nos dejó en la V, ¿cómo sabemos el error del radio? Porque nosotros sacamos o sea, por lo menos yo puedo sacar el error del diámetro. Y si el radio es una consecuencia del diámetro. O sea, vos podrías haber trabajado con diámetro directamente. O sea, que trabajé con diámetro, con radio, vos la medición que hiciste es la misma. Vos después podés trabajar con lo que quieras, pero el error asociado es el mismo, en el radio y en el diámetro. O sea, el error del radio es exactamente la mitad que el del diámetro. No, porque si vos medís con un instrumento que tiene un error, tiene una escala determinada, el radio o el diámetro, el error asociado va a ser el mismo. O sea, si yo mido en el caso del ejercicio, ¿sí? En el caso del ejercicio teníamos el radio, que era 25 y monedas, ¿sí? Si yo con el mismo instrumento, en vez de medir el diámetro, mido el radio, tengo el mismo error asociado, porque es el mismo instrumento que estoy utilizando. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí, Carlos. Si vos medís el diámetro y lo dividís por 2, ¿el error no sería la mitad? ¿Por qué va a ser la mitad? Y porque vos cuando medís, lo medís, por ejemplo, con un calibre y puede tener 0,1 más o 0,1 menos. Sí. Y si vos, por ejemplo, haces una medición de 25 y vos medís, es de 25, vos medís 25,1 el diámetro. Lo dividís por 2 y el radio te da, bueno, 12, ¿cómo sería? 12,6, 12,055. Sí. Es 0,5 menos. O sea, si vos haces una medición de diámetro y dividís por 2, el error va a ser la mitad. No va a ser la mitad. Claro, porque el error del radio se da cuando medís el radio, pero si vos mediste el diámetro. Claro, sí. Pero yo digo que si vos medís el diámetro y el radio lo sacas por cálculo, ¿por qué te tendría que dar un error igual? Porque vos lo que estás, o sea, vamos de vuelta a lo que es la valoración del instrumento. O sea, vos midás el radio o midás el diámetro, el instrumento tiene una valoración determinada que va a ser tu error asociado. O sea, por más que vos después calcules, o sea, midas el diámetro y dividas en 2, tu error asociado es exactamente el mismo. No se divide por 2. Porque si no, de repente, si yo divido el diámetro que medí con un calibre, yo quiero sacar un décimo del diámetro, no es 10 veces menos el error del diámetro el cálculo que yo hago cuando divido 10 el diámetro. No, el error asociado es exactamente el mismo de la medición del diámetro. Si yo medí 25 y quiero ver el error asociado a un 25avo del diámetro, el error va a ser exactamente el mismo. ¿Está? Bueno, ok. Y profe, ¿eso pasa lo mismo con la multiplicación? Si, por ejemplo, multiplico por pi, no voy a multiplicar pi por el error. No, porque pi es una constante. O sea, pi es una constante, es un dato que tengo, que no se modifica. Lo que se modifica son las mediciones que yo puedo hacer en función del instrumento que uso, con lo cual el pi dejémoslo al margen. El pi queda al margen, no tiene nada que ver en esto. Es una constante que me sirve para calcular el volumen. ¿Está? Bueno. Profe, ¿podríamos ver entonces cuánto queda el error? ¿Quién lo calcula? Volvamos al ejercicio de... ¿Lo podemos escribir aparte, como para hacerlo todos, no sé? Si lo puede poner en el pizarrón. A ver si, claro. a ver si pongo mi pizarrón acá. ¿Ahí ven el pizarrón o no? Sí. Vamos a ver. Si yo tengo... A ver, vamos a volver al... Esperen que dejo de comprar. Estoy complicado, chicos, disculpen. Si yo tenía, en el caso del... ¿Ahí están viendo bien?
Sí, profe, se ve bien. El delta R dijimos que era 0,02, ¿sí? Y el delta H dijimos que era 0,04. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Espérame un segundo. 0,04. ¿Ok? Entonces, el error del volumen, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A delta R sobre R, ¿sí? Esto al cuadrado, ¿está? Porque es 2 veces, más el delta H sobre H, ¿sí? Todo esto multiplicado por ¿qué? Por el volumen. Por el volumen, ¿sí? Esa es la fórmula final. El cálculo lo pueden hacer ustedes. El volumen según lo que había calculado Amparo era 29,1 por 10 al cubo, ¿sí? Milímetros cúbicos, ¿sí? El delta R, ¿cómo nos quedaría acá si lo reemplazo? A ver, nos quedaría el error del volumen es igual a 0,02 dividido el radio promedio, que era, ¿dónde está el dato? Sería 12,6 al cuadrado, más el delta H, que era 0,04, dividido 58,4, ¿sí? Todo esto multiplicado por el volumen. ¿Está? Profe, una duda. ¿Por qué se hace el error dividido el error del radio Sí, dividido el radio? ¿Por qué se lo hace al cuadrado? porque en el cálculo del volumen, ¿sí? El radio está al cuadrado. Entonces, Ah, si vos ok. consideras propagación de errores, ¿sí? Tenés radio por H. Yo lo podría haber hecho delta R sobre R, más delta R sobre R, ¿sí? Más delta H sobre H. ¿Está? Claro. Ok. Profe, Sí, el volumen también se puede calcular como pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por altura. claro. Claro, porque vendría a ser lo mismo que el radio al Es cuadrado sobre exactamente lo 4. mismo. Por eso Bien, que yo les gracias. decía, por eso que yo les decía antes que por más que usemos diámetro o usemos radio, el error va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Porque la medición la hicimos con un instrumento determinado, que en este caso tenía un error de 0,1 milímetro, no me acuerdo cómo era exactamente, sí, 0,1 milímetro. ¿Está? Profe, el error del diámetro no era, no, de la longitud no era 0,07. Yo tomé como válido el valor que sacó Amparo, no me puse a revisar los cálculos, pero en Ah, definitiva la solución es como está planteada. bueno, ¿Está? gracias. Profe, ¿puede mostrar el pizarrón así le sacamos una foto, por favor? ¿Se ve ahí? Pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Profe, disculpe, nada más que 0,07 es la desviación estándar y el error cuadrático es 0,02. Sí. ¿Y cuál sería el tema entonces? Que por lo que habían preguntado, si no era 0,07. Está bien, está bien. Claro, que a mí me dio al revés. O sea, me dio 0,07 el error cuadrático y 0,02 la desviación estándar. Pero bueno, debe haber hecho algo raro ahí, o no sé. Chico, ahora que estoy mirando la pizarra de vuelta, yo acá estoy cometiendo un error, no está bien esto. ¿No se trabaja con la desviación estándar ahí? No, se trabaja con el error cuadrático del promedio del muestreo. Está bien lo que dijo Amparo, pero acá hay un error.
¿Cuál es el error? Si la Ambos raíz al cuadrado, se creo. multiplica, Esto va por 2. perdón, el coso de un cuadrado, Esto es por 2. No es al cuadrado. Lo mismo que acá. pues si no sería Claro, error de R sobre R por error de R sobre R, y tendría que claro. quedar con el más, ¿o no? Exactamente. Esto es por 2. Más. ¿No? Que lo más fácil para no Profe. lo más fácil para no equivocarse acá, que es hacer directamente delta R sobre R, más delta R sobre R, más delta H sobre H. ¿Está? Sí, Yo recién, viste, que estaban diciendo que el error del radio era la mitad que el diámetro, supuestamente. sí. Y yo también lo había hecho dividido 2 y me había dado 0,01. Y recién dividí las mediciones que estaban en la tabla por 2 para que me dé el radio, que digamos. Y ahí Sí. hice todos los cálculos, tipo el promedio, la desviación, el error. Y ahí me da 0,01 también. O sea, y ese sí sería el error del radio. Mándamelo, o sea, los que tengan alguna duda puntual, mándemela por el foro y yo se la despejo. Si así vemos los casos particulares de cada uno. Yo de todas maneras le voy a subir 2 soluciones. Le voy a subir la solución hecha con derivada, que me parece que ustedes no vieron todavía derivada, no saben de derivada o sí saben. No, todavía no. No, profe. Entonces, por eso no le quise, porque hay una manera de trabajar mucho más simple. Por ejemplo, yo estoy dando esta misma física 1 en segundo año para otras ingenierías, que ya saben trabajar con derivada y es mucho más simple resolverlo. Pero como no saben de derivada, estamos yendo a esto que es un poquito más engorroso, no más complejo, pero es un poquito más engorroso. Por eso, o sea, lo que vimos hasta acá y este ejercicio es la máxima complejidad que vamos a ver en medición de errores. Ahora nos vamos a meter de lleno en óptica, y cuando hagamos el laboratorio de óptica, vamos a asociar las dos cosas. Vamos a calcular, vamos a hacer algún cálculo relacionado con óptica, ¿sí? Y con errores, o el error lo vamos a poner cuando hagamos el laboratorio de cinemática. En alguno de los dos casos, vamos a sumar de vuelta el tema de medición de errores para que vean o puedan terminar de consolidar lo que vimos en esta primera unidad. Y, ¿Está? profe, una pregunta. En el caso de que tengamos que hacer un cálculo que no sea de volumen, que sea algo que implique multiplicar más cosas, digamos, lo que está dentro del paréntesis ese puede tener los términos que nosotros necesitemos. Exactamente. Si vos tenés una multiplicación de 5 términos, de 5 magnitudes que tiene su error asociado, y va a tener 5 delta R sobre 5, digamos, delta error sobre la magnitud que vos estás considerando en tu problema. Siempre que vos multipliques o dividís o dividas, vos tenés que sumar los errores relativos de cada una de las magnitudes medidas y multiplicarla por el cálculo final que vos estás buscando, ¿no? Y cuando vos tengas sumas o restas, directamente sumar los errores nada más. Gracias. Eso está bastante clarito en el PowerPoint. O sea, es bastante simple este tema. O sea, en esto tenemos que saber un par de cosas. Tenemos que considerar que el error siempre tiene una cifra significativa y que la magnitud que está asociada a ese error tiene que tener, por ende, la misma cantidad de decimales que tiene el error, no más. Eso es uno de los temas. Tenemos que saber calcular la desviación, ¿sí? El error cuadrático, ¿sí? Y tenemos que saber cómo calcular la propagación de errores cuando se suman, se restan, se multiplican o se dividen términos. No hay más nada para ver en esto. Hay bastante, si ustedes lo repasan, hacen los ejercicios de la guía, les va a quedar bastante claro. Si tienen dudas respecto a la guía, me consultan por el foro, no hay ningún problema. Ahí me estaba preguntando Fabricio si iba a grabar la clase, y la verdad que no la puse a grabar. La pongo a grabar ahora a partir de que arrancamos con óptica. La clase anterior la grabé, pero me parece que no se las pasé, ¿no? ¿No? ¿O sí? No está en la V, profe, no lo No, subió. profe, no le paso. Bueno, ya se las voy a subir a la V. Lo que pasa es que por ahí me confundo con los cursos y en alguna la subí, en otra no lo subí. Profe, sí. soluciones es que nos iba a enviar, que dijo que ¿Cómo? nos iba a enviar soluciones. Nos dijo que nos iba a compartir después soluciones, pero ¿de qué era?
Ahora vamos a ver el tema de óptica, que vamos a ver algunos problemas también. Después, en la medida que ustedes tengan dudas, yo le voy a ir subiendo las soluciones de los ejercicios de medición de errores. No se las quiero subir ahora, pretendo que la guía que les di la hagan ustedes, y tienen dudas me pregunten. Una vez que pase un tiempo en el cual nos hayamos sacado varias dudas, yo les subo todas las soluciones. Pero lo que quiero es que ustedes entrenen y practiquen lo que estamos hablando. O sea, todo lo que vean en la guía Educo en cuanto a problemas están basados en lo que acabamos de hablar recién. Cifra significativa, ¿sí? Cálculo de errores, cálculo de desviación, cálculo de error cuadrático, ¿sí? Y propagación de errores. No hay más nada. Entonces, hagan los ejercicios, encuéntrense con los problemas y consulten. Usen el foro para eso. Después yo les subo todos los resultados. Así, para el parcial, si les queda alguna duda, ya tienen los problemas resueltos y pueden consultarlos. ¿Ok? Profe, ¿y la resolución de este ejercicio lo va a subir? Sí, se la subo en las dos alternativas. Como le dije, con la Dale. alternativa que estamos hablando ahora y con la alternativa de las derivadas para ver si alguno lo entiende y por ahí le parece más simple de esa manera. ¿Ok? Profe, ¿qué temas entran al primer parcial? Y para el primer parcial falta bastante todavía, porque lo vamos a hacer en junio. Va a entrar errores, va a entrar óptica, va a entrar cinemática en una dimensión, cinemática en dos dimensiones, y seguramente algo de dinámica también. O estática. Ya vamos a ver cómo vamos avanzando. Perfecto. ¿Ok? Ya igual le vamos a comentar con el profe Lucio bien la fecha de los parciales. Seguramente en los próximos días le subiremos un cronograma tentativo y en función de eso trabajaremos. ¿Está? Vamos a meternos de lleno en algo más lindo que es la óptica geométrica. No sé qué entienden ustedes por óptica. ¿Qué vamos a ver en óptica? ¿Qué vamos a Refracción estudiar? de la luz, tipo, Propagación de la luz. ¿En dónde? en un objeto. En los medios. En los distintos medios. ¿Sí? Con el profe Lucio, ¿en qué avanzaron? ¿Vieron? Supongo ya vieron la ley de Snell, todo lo que es el No tema de vimos. refracción. No, ¿Cómo? nada. No vimos casi No, nada. nada. No vieron nada. Nada de óptica. No. No, bueno, entonces vamos a avanzar conmigo y después van a afianzar con el profe Lucio en el teórico que van a ver después. No, Sí porque empezamos Lucio, con óptica, profe. ¿cómo? Sí empezamos con óptica con el profe Lucio, Con el pero profe vimos Lucio. muy Solo poco. presentó el tema. Claro, no llegó a ver nada. Sí, habló, dijo. Vimos lo que era reflexión y refracción nomás. Bien, bueno, vamos a ver un No. poquito de eso entonces. Y ustedes me van planteando las dudas que tengan. O sea, los contenidos que vamos a ver en óptica son los que ven acá en la pantalla. Vamos a ver reflexión y refracción, ley de... Vamos a ver espejos planos, espejos esféricos y vamos a terminar con lentes delgadas. ¿Está? Esto de óptica es bastante interesante, ya tiene aplicación, ya les empieza a servir a ustedes para poder comprender cómo se propaga la luz en los distintos medios y les va a permitir después con los laboratorios afianzar estos contenidos que estamos hablando. Yo después les voy a pasar el link de un simulador para que todo esto que vamos viendo en el papel lo puedan simular como que esté pasando en la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos entrando a reflexión total, cuando la luz se propaga entre un medio y medio, puedan verlo y puedan corroborarlo de manera práctica. Este simulador que les voy a pasar es como simular o entender qué es lo que pasa realmente en la realidad, ¿no? ¿Qué sería reflexión y refracción? ¿Qué entienden por reflexión y refracción? Cuando rebota y cuando pasa. Cuando rebota y cuando pasa. ¿Qué más? A ver. Cuando se refracta en un medio, se refracta con otro ángulo. Uh-huh.
con el mismo ángulo, pero opuesto sería. O sea, O sea, como un cuando espejo. un rayo de luz que pasa por el aire, ¿cómo va? ¿Va derecho o se va desviando? Si yo proyecto con un láser, estos láser que podemos comprar en cualquier lado, y a la noche me paro en el patio y tiro el haz de luz, ¿cómo sale ese haz de luz? Derecho. Derecho. Sale recto. Derecho. Si ahora yo le pongo ese haz de luz, le pongo un vaso de vidrio cargado con agua y pongo el mismo láser haciéndolo pasar por el vaso, ¿qué pasa con ese rayo? Va a cambiar. Se ilumina. Refracciones. Se refracta, se desvía. ¿Sí? Se va desviando en función de el índice de refracción que tenga cada uno de los distintos medios por el cual pueda pasar mi rayo de luz. Ahora hablemos un poquito de la reflexión. Me están planteando grabar y no. ¿Puedo grabar? Sí, eso. Sí, ahí la pongo a grabar, esperen un segundo. Dije que la iba a grabar y no la estoy grabando. Aguánteme un cachito. No estaría encontrando el... Bueno, ahí puse la... Ahí comenzamos a grabar de vuelta. Bueno, decíamos entonces que un rayo de luz que se propaga por el aire, como por ejemplo un láser de esto que tenemos, si lo ponemos en el aire, ese rayo no se desvía, pero si le ponemos un vaso de agua o un adorno de vidrio o lo que fuera, ese rayo se va a desviar en función de la incidencia, ¿sí? Que tenga ese rayo respecto a ese medio nuevo en el cual va a circular, ¿sí? Eso se llama refracción. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de reflexión? El espejo. El agua. ¿Qué pasa si ese rayo láser, este láser yo lo apunto a un espejo? Se refleja. Rebota. Reflexión. Rebota, ¿sí? Se refleja en el espejo. Cuando uno se mira en el espejo, también, cuando uno se mira en el espejo, en realidad lo que está pasando es, está viendo los rayos de luz, ¿sí? Que van hacia el espejo y rebotan y me devuelven la imagen, ¿sí? Entonces ahí se produce una reflexión, que ya lo vamos a ir viendo en detalle en cada uno a medida que vayamos avanzando. Porque la reflexión, una cosa es cuando se produce en un espejo plano y otra cosa es cuando se produce en un espejo que no es plano, ¿tá? O cuando tengo combinaciones de espejo, y más interesante se va a poner cuando tengo combinaciones de otros medios. Vamos a ver un ejemplo de un rayo de luz, en este caso el láser que hablábamos recién, que se propaga, como vemos acá, a través del medio I, ¿sí? Acá va a empezar a ser muy importante cómo vamos a empezar a referenciar, ¿sí? Estos rayos de luz. Ustedes fíjense, el rayo de luz que se propaga por el medio I, ¿sí? Forma un ángulo θ con respecto a la normal de separación entre ambos medios, ¿sí? Este tema pasa a ser muy importante porque todas las mediciones que hagamos para los cálculos de refracción de un rayo que se propaga a través de distintos medios van a ser relacionados con el ángulo que forma el rayo respecto a la normal, ¿sí? A la división entre los planos. Vamos a suponer en esta etapa de la física que estamos estudiando que la unión entre los planos siempre es perfecta, o sea, es un plano, ¿ok? O sea, acá en el caso tenemos el medio I y el medio T, ¿sí? Un índice de refracción NI y un índice de refracción NT. Fíjense
que el rayo que se propaga a través del medio I, cuando entra al medio T, se desvía, ¿sí? Se desvía y forma un ángulo tita T respecto a la misma normal respecto a la normal, a la división de los planos que separan los medios. Esto nos lleva a la ley de Snell que ustedes seguramente vieron con el profe Lucio. ¿Sí? No lo vimos, profe. ¿Qué pasa? ¿Cómo? No. ¿No lo vieron con el No profe vimos. Lucio? Bueno, No, profe. acá tenemos, como hablamos antes, dos opciones. El caso de que esta separación entre los medios sea un espejo, se va a reflejar con el mismo ángulo tita con el cual incidió sobre el espejo, o se va a refractar si fuera un elemento que no es un espejo que provoca la reflexión del rayo. ¿Está? Acá empezamos a trabajar con las leyes de la óptica. La ley de reflexión, ¿qué me dice? Respecto a lo que vimos en este gráfico. ¿Qué dice la ley de reflexión? Que todo rayo que se refleje, ¿sí?, con un ángulo tita respecto a la normal, se va a reflejar con un ángulo igual a ¿cuánto respecto a la normal? A tita. Igual al mismo tita. Entonces, el tita de incidencia, siempre en la reflexión, va a ser igual al tita de la reflexión. ¿Tá? Siempre medio respecto a la normal en la cual se está reflejando el rayo. ¿Sí? Esa es la primera ley que tenemos que tener clara. Tita I siempre va a ser igual a tita R. ¿Ok? El segundo caso es cuando se produce la refracción, ¿sí?, de un rayo cuando cambia de medio. Que es lo que hablábamos recién, el rayo o el haz de nuestro láser que pasa a través de un vaso con agua. ¿Sí? Acá lo que empieza a valer es la ley de Snell, que dice que el rayo se va a refractar con un ángulo tita T, que va a depender, ¿sí?, del índice de refracción que tenga el segundo medio. ¿Está? Y la relación que va a tener nuestro ángulo de refracción va a estar relacionado con el índice de refracción de los medios y con el seno que forme, ¿sí?, el ángulo tita de incidencia y el ángulo tita de refracción. ¿Está? Entonces, esta es la segunda ley que vamos a tener que considerar. Cuando tenemos refracción, ¿sí?, siempre la relación va a ser el índice de refracción del medio I por el seno del ángulo que forma mi rayo respecto a la normal, va a ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo que forma el rayo refractado respecto a la misma normal entre los medios de separación. ¿Está? ¿A qué igual el índice de refracción? Estos son valores, el índice de refracción son valores ya tabulados. O sea, ¿cuánto es el índice de refracción del aire? 0. 1, creo. O sea, vamos a simplificar algunas cosas. El índice de refracción siempre se mide respecto a lo que es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? O sea, va a ser la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. ¿Sí? Cuando tenemos vacío, la velocidad de la luz es máxima. ¿Sí? O sea, la velocidad de la luz en el vacío se propaga a máxima velocidad. Cuando ya tenemos un medio distinto al vacío, ¿sí?, ya esa velocidad de la luz baja. ¿Sí? Se propaga menos velocidad. O sea, eso tengámoslo claro siempre. La velocidad de la luz en el vacío es máxima. Y siempre va a ser superior a cualquier otro medio en el cual se propague. Vamos a suponer en este caso, y en la física, en física 1, ¿sí?, que la velocidad de la luz en el vacío es exactamente igual a la velocidad de la luz en el aire. ¿Sí? Con lo cual, el índice de refracción, ¿sí?, para el aire es igual a 1. ¿Sí? Y todos los índices de refracción en los distintos medios van a ser siempre mayor a 1. ¿Está? Eso si ustedes ven el libro, no sé, yo le subí, entiendo que le subí
El Wilson, ¿no? ¿Le subí el libro o no? ¿Está en el UV? No, profe, creo que no está. Me parece que no. A ver, vamos a chequearlo por las dudas. Déjeme ver. ¿Cómo es el nombre del libro, profe? Wilson Buffa. No se lo subí, se lo subo ahora. Sí, así empiezan a leer un poquito del libro, que está bastante bueno. Creo que se lo dije la vez pasada. Está bastante bueno, lo que falló es que no se lo subí. Pero es un libro bastante didáctico y fácil de leer. ¿Está? Con mucha explicación, bastante didáctico. Por ahí no es el CIELS que recomienda la mayoría de los profes física, pero es un libro más amigable. ¿Está? Yo lo tengo acá digital, así que se lo subo para que lo puedan consultar. ¿Siguen viendo el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Bueno, como les decía, y siguiendo con esto, es muy importante, ¿sí? Que siempre los ángulos lo midan respecto a la normal, ¿sí? Que divide los dos medios. ¿Sí? Esto grábenselo y ya cuando empiecen a hacer ejercicio lo van a tener que consolidar. Vamos a ver un ejemplo. Un rayo de luz que pasa del aire al vidrio. ¿Sí? ¿Qué piensan que va a pasar? En este ejemplo tenemos un rayo de luz que se propaga por el aire, que incide sobre una placa de vidrio que tiene un índice de refracción 1,5. ¿Sí? Incide con un radio de incidencia de 50, como se muestra en la figura, determina los ángulos de los rayos reflejados y refractados. ¿Tá? Tenemos este ejercicio. Tenemos un rayo incidente con 50 grados respecto a la normal. ¿Sí? Viene por el aire y pasa al vidrio. ¿Qué va a pasar siempre cuando, que esto también es un dato que se lo tienen que empezar a grabar, cuando tenemos un rayo que pasa de un medio de menor índice de refracción como es el aire, que en este caso es igual a 1, pasa a un medio como el vidrio, que tiene un índice de refracción de 1,5. Todos los índices de refracción los van a tener por tabla, en el libro están. O sea, vamos a trabajar siempre con datos concretos del índice de refracción. Entonces, cuando el índice de refracción del segundo medio es mayor, siempre el rayo se acerca a la normal. O sea, el tita T o el tita R, ¿sí? Se va a acercar a la normal, va a ser menor, por ejemplo, en este caso, a los 50 grados. ¿Ah? ¿Qué tenemos que aplicar en este caso para poder calcular el ángulo con el cual se refractó el rayo en el vidrio? ¿Qué tenemos que aplicar que vimos recién? La fórmula de Snell. 1 sobre 1,5. Tenemos que aplicar la fórmula de la ley de Snell. La ley de Snell que decía. N1 por... N del aire, en el aire que es 1, por el seno de tita i, que en este caso, ¿cuánto es tita i? 50. 50 grados. ¿Sí? Es igual al índice de refracción del vidrio, que lo tenemos como dato, que es 1,5, ¿sí? Y la única incógnita que tenemos es el seno de tita r o tita r. Con lo cual, ¿cómo sacamos tita r? ¿Cómo me quedaría la fórmula? El índice del aire por el seno de tita dividido a el 1,5 por el seno. El índice del vidrio. Claro. A ver. O sea, en definitiva sería, ¿sí? Tita R sea el arcoseno, para poder calcular el ángulo, ¿sí? De la relación entre los índices de refracción, ¿sí? Del aire y el del vidrio, ¿sí? Por el seno de tita I, que es 50. Entonces tenemos 1 dividido 1,5 por el seno de 50, y ahí calculamos el ángulo de refracción, que en este caso es 31 grados. Es bastante simple. O sea,
conociendo bien la ley de Snell, ¿sí? Siempre los datos, en general les va a faltar un dato, con lo cual despejar es bastante simple. Lo que van a tener que ver y van a tener que estudiar un poquito más o pensar más es cuando los ejercicios se vayan complicando, cuando tengamos prismas y tengamos rayos de entrada y de salida, que vamos a ir viendo y avanzando ahora en esta clase. Una duda, profe. Sí. ¿Cuál es el índice del vacío? No hay índice de vacío. O sea, lo que hacemos es medir. El índice de refracción va a ser igual siempre a la velocidad de la luz en el vacío. Pasa a ser una referencia sobre la velocidad de la luz en el medio que estemos considerando. En física 1 vamos a considerar que la velocidad de aire en el vacío, la velocidad de la luz en el vacío, es exactamente igual a la velocidad de la luz en el aire. Por ende, tomamos como sistema de referencia que el índice de refracción del aire es igual a 1. Todos los demás índices de refracción de los distintos medios van a ser mayores a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz siempre es mayor a cualquier velocidad de propagación en cualquier otro medio. ¿Está? Profe. En este caso, en el caso del vidrio, el índice de refracción es 1,5. O sea, la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el vidrio es 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad de la luz en el vacío se propaga un 50% más rápido que la velocidad de la luz en el vidrio, ¿está? Entonces yo pongo el mismo rayo de luz en el vacío y en el vidrio, ¿sí? En la luz va a ser un 50%, en el vacío va a ser un 50% más rápido. Sí. Perdón, una pregunta que nada que ver. Tita R sería ahí en el gráfico lo que vendría a estar escrito como tita T. Como tita T, sí. A ver si puedo Gracias. a ver si puedo usar acá las... No sé cómo usar para dibujar. Están en la esquina, abajo, a la izquierda. Creo que son esos. A ver. Me voy a salir. Pones el PowerPoint, profe. No. Claro, si comparte el PowerPoint, mientras lo está presentando, modo acá presentación. Sí, acá lo tengo, acá tengo para dibujar, ya encontré. O sea, el tita de reflexión viene a ser, a ver si me deja dibujar, pluma, marcador de resaltado, acá está. Viene a ser este ángulo, ¿sí? ¿Ok? Ese es el ángulo que hemos calculado, que es el ángulo reflectado. Entonces tenemos el radio de entrada, el radio incidente, que es este, el ángulo respecto a la normal, que son estos 50 grados, siempre respecto a la normal, ¿sí? Y el ángulo de refractado, que es el que calculamos, ¿sí? Que tiene que ver con la propagación de este radio de luz en el vidrio. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Vamos a otro ejemplo. En este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos un prisma, ¿sí? Al cual incide un radio de luz. ¿A cuánto incide el radio de luz respecto a la cara que está incidiendo? Integrados. ¿Cuánto? Fíjense, 30 grados. el radio, para explicárselo mejor. Esperen que saco esto de acá. Este es el radio de incidencia. ¿Sí? Este radio está entrando a 90 grados, ¿sí? Está entrando en la dirección de la normal que separa los dos medios. ¿Qué pasa cuando no tiene desvío respecto a la normal? Sigue derecho.
continúa con la misma trayectoria. Sigue derecho, no hay desvío. Se aplica la ley de Snell. ¿Cuánto es el seno de 0? 1. ¿Cómo calcularíamos el ángulo con la ley de Snell acá? Si tengo que aplicar Snell. Vamos de vuelta a este ejercicio acá. ¿Sería como agregarle 30 grados? No, pues si yo tengo, en este caso sería como que el radio incida verticalmente, ¿sí? Si vamos a tejer, incide verticalmente. Si incide verticalmente, ¿sí? Mi tita de incidencia, ¿a qué va a ser igual? A 0. A 0. ¿Sí? ¿El seno de 0 cuánto es? No es 1, es 0. Es 0. Es 0. 0. Entonces, el ángulo de... Si aplicamos ley de Snell en este caso, ¿a cuánto va a ser igual el seno de tita refractado? Va a ser igual a 0. ¿Está? Entonces, por eso, en este caso, el rayo sí continúa en la dirección con la cual venía, a pesar de que entra el prisma. ¿Sí? Claro. ¿Ok? Sigamos con este ejercicio. Yo acá, ahora lo que sí tengo es un rayo que va a pasar del prisma al aire. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, como dijimos recién, un rayo pasa de un medio que tiene un índice de refracción más alto que el otro? ¿Se acerca a la normal? Se acerca a la normal cuando pasa de uno de menos a más. En este caso va a pasar del prisma, va a pasar al aire. O sea, ¿qué pasaría entonces? Se va a alejar. Se aleja de la normal. Se aleja de la normal. ¿Sí? ¿Cuál sería el radio de incidencia? El radio de incidencia que tenemos acá, de este rayo que pasó y entró al prisma, y cuando sale del prisma. ¿Cuánto sería si este tita sub i que estamos viendo acá? ¿Sí? ¿Cuánto sería el valor? 30. ¿Por qué sería 30? 60. Por la inclinación del vidrio. O sea, del fíjense, prisma, ¿no? tenemos como dato este ángulo que es 30 grados. ¿Sí? Esto es dato. ¿Sí? La normal a este cateto, ¿sí? Y la normal al cateto, al otro cateto que forma los 30 grados, me van a formar un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Con lo cual el tita de incidencia es igual a 30 grados. Esto es geometría, digamos. ¿Está? Va a haber muchos ejercicios que van a combinar geometría, ¿sí? Para calcular el ángulo de incidencia con después la ley de Snell. Entonces, si yo sigo avanzando con esto, ¿sí? Tengo que el n del prisma por el seno de tita incidencia, o sea, el seno con el cual incide, va a ser igual al índice de refracción del aire por el seno que va a formar finalmente cuando salga. ¿Está? Entonces, acá, como dijimos, podemos obtener el ángulo de incidencia por geometría. ¿Sí? Dijimos recién que este ángulo de incidencia es 30 grados. Si yo aplico Snell y despejo, ¿sí? El ángulo de salida va a ser igual, ¿sí? A la relación entre el índice de refracción del prisma sobre el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia, que es 30 grados. Esto me da 50,8, que sería el ángulo de salida. O sea, el 50,8 que me está dando acá, ¿sí? Sería mi ángulo tita sub t. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Pero qué me pide el ejercicio? La desviación. Calcular de ¿Cómo la calculo? Estando el ángulo de tita t menos tita i.
Tita I. Claro, exactamente, si yo saqué 50,8. El ángulo de incidencia, si yo prolongo la normal, ¿sí? Prolongo mi rayo y prolongo la normal, este tita I va a ser igual, ¿sí? Al ángulo de incidencia, ¿sí? Y el desvío va a ser la resta entre el ángulo resultante y el ángulo de incidencia. Entonces ahí calculo que, en este caso, de este ejercicio, que me ando medio mal para la... En este caso, entonces despejamos el desvío que es ese, ¿sí? Y me da 21 grados. 50,8 menos los 30 grados. ¿Ok? ¿Alguno le queda duda respecto a esto o no? ¿Muchas? ¿Podría repetir? Sí, ¿podría volver a explicarlo, por favor? Nosotros tenemos un rayo de luz que incide, ¿sí? En la misma, sobre el mismo eje de la normal que divide los dos planos, ¿sí? Que es este primer rayo que estamos viendo acá, que le indico yo con mi puntero, ¿sí? Al proyectarse normalmente a la superficie de división, este rayo no se refracta, sigue en la misma dirección, ¿sí? Hasta que llega al área, digamos, de división entre el prisma y el aire. ¿Cuál sería mi superficie de separación entre el prisma y el aire? Sería esta de acá, ¿sí? Esta sería la superficie. Como tengo el ángulo de 30 grados que me indica en el problema, y yo sé que mi ángulo, el ángulo entre la normal, digamos, de ese cateto, ¿sí? Y la normal del rayo respecto al otro cateto que me forman los 30 grados de este triángulo, ¿sí? Me van a dar como dato que este ángulo de incidencia respecto a este plano de separación es de 30 grados. A partir de ahí aplico Snell, que es esta fórmula que estoy viendo acá. Aplico n del prisma, que es 1,55, por el seno de 30 grados, va a ser igual a n del aire, que es 1, por el seno del ángulo que yo no conozco todavía. De acá, de esta fórmula, despejo el ángulo que no conocía, que es 51 grados, que es este ángulo que estoy viendo acá. Pero como a mí me pide en el ejercicio que calcule el desvío, y no el ángulo de salida, ¿sí? Ese desvío va a ser igual al ángulo total, ¿sí? Al ángulo total calculado, menos el ángulo de incidencia. ¿Está? O sea que el desvío va a ser igual a la diferencia, ¿sí? Entre el 50,8 que medí y los 30 grados de incidencia. Por ende me va a dar 21 grados. Este problema, este PowerPoint se lo subo también al V para que después lo consulten las veces que quieran, ¿sí? Y lo puedan ampliar con los ejercicios del libro que les voy a dar. ¿Está? Sí. O sea, no entendí la parte, o sea, de que sacas el ángulo I, ese que está ahí, el de 30 grados. O sea, Sí. no entendí cómo sabes que es 30 grados. Si yo tengo, ¿cuánto mide la suma de los lados de un triángulo? 180. 180. 180. ¿Sí? Yo acá, ¿qué dato tengo? Tengo un solo dato. De los 180 tengo un solo dato, que es este ángulo que me dice que tiene 30 grados. A ver. El único dato que tengo yo es este. ¿Sí? Después yo tengo un rayo, ¿sí? Que se proyecta a 90 grados de este lado. De este lado me entra a 90 grados. ¿Sí? ¿Ok? Este es uno de los lados que me define los 30 grados de acá. ¿Sí? Y después tengo, me pide que calcule el ángulo entre este rayo, esta dirección de rayo y la normal al otro cateto, ¿sí? Que me forma los 30 grados. Si yo tengo las dos normales a los catetos del triángulo que me forma los 30 grados, el ángulo entre las normales va a ser el mismo. O sea, fíjate, a ver si puedo cambiar el color.
color de... Yo tengo este normal a este, ¿sí? Y este es normal a este. Estos dos me forman 30 grados. Disculpen que no tengo pulso acá con el mouse, ¿sí? Por ende, si esto me forma 30 grados y yo tengo las dos normales a los dos catetos que me forman 30 grados, el ángulo entre las dos normales va a ser 30 grados. Eso es geometría. No tiene nada que ver con óptica. ¿Está? Por eso, Sí. eso viene ya de la secundaria. Repasen conceptos geométricos para que no se equivoquen en esto, porque muchos problemas van a arrancar con geometría. Y después, por eso se llama óptica geométrica. Y después vamos a aplicar las leyes de la reflexión o refracción. ¿Está? Profe, ¿los Sí. ejercicios van a ir acompañados de gráficos? ¿Cómo? ¿Los ejercicios van a ir acompañados de gráficos? Siempre. Ah. Sí, siempre. Y ustedes van a poder, por ahí hasta inclusive usar el transportador, medir. O sea, siempre los parciales, yo ya se lo dije en las clases anteriores, van a poder tener lo que se les cante. ¿Sí? Van a poder tener el libro, van a poder tener los apuntes, los ejercicios que quieran resueltos, van a poder tener todo. Menos hablarse entre ustedes, ¿sí? Pueden hacer lo que quieran. ¿Está? ¿Por qué digo menos hablarse entre ustedes? Hasta ni siquiera lo puedo controlar a eso. Pero muchas veces pasa que por hablarse entre ustedes, se lo digo por experiencia, ¿sí? Uno se equivoca y se equivocan 50. Entonces es importante que trabajen solos. Pero bueno, eso ya es folclore. Avancemos un poquito. Pregunta. Sí. ¿El rayo que entra cuando salen infinitos rayos en todo el ángulo o solo sale un rayo en dirección de 51 grados? En este caso estamos hablando de un solo rayo. Después podemos hablar de rayos, de haces de rayos que se van a propagar todos con el mismo ángulo, pero van a seguir. O sea, es como poner un rayo al lado del otro que se propagan todos con el mismo ángulo. Salvo que vos ya bien. trabajes con rayos que van en distinta dirección. Por eso el simulador está bueno, después que trabajen en el simulador que le voy a subir si no apenas termina la clase para no olvidarme, porque ahí se van a sacar un montón de dudas. Ustedes van a poder mover en el simulador un haz de luz, van a poder poner el prisma que quieran, de la forma que quieran, y van a poder ir viendo cómo se proyecta, se refracta o se refleja, depende el caso que estemos utilizando. ¿Está? Perfecto, gracias. Vamos a parar 5 minutos, son 11:05, 11:10 retomamos, vamos a ver un tema más, ¿sí? Y cortamos. Así que Dale, paramos hasta perfecto. las Dale, 11:10, profe, dale. muchas gracias. Dale. Buenísimo, profe. Vayan al baño, ya nos vemos. Chao, chao. Si a vos tenés, ¿sí? Como hablábamos antes, tenés un rayo incidente, ¿sí? Con un ángulo determinado que es este, respecto a la normal, respecto a esta normal que divide los dos medios. ¿Ok? Cuando calculamos, cuando aplicamos en él, ¿sí? Aplicamos esta fórmula, que es el índice de reflexión del aire, que sabemos que es 1, ya se lo tienen que empezar a grabar que es 1, ¿sí? Por el seno del ángulo que forma el rayo incidente respecto a la normal. Y esto va a ser igual siempre, por esta ley de Snell que hablábamos, al índice de refracción por el seno del ángulo que forma el rayo refractado, que es este otro. Rayo refractado es este. ¿Sí? Respecto también a la normal, a la misma normal, ¿sí? De división entre los dos medios. O sea, siempre que tenemos medios distintos hay refracción. Habíamos hablado de que cuando hay refracción de un medio de menos índice de refracción a un medio de mayor refracción, este rayo se acerca siempre a la normal, como es el caso de esto que pasó del aire a el vidrio. ¿Sí? En el caso de que hubiera sido al revés, de que pasemos del vidrio al aire, ¿qué hubiera pasado? Al revés, se aleja. Se hubiera alejado. ¿Está? Básicamente es eso, chicos. No hay más secreto en esto. Sí, pero solo... la desviación que sí. no entiendo.
La desviación se produce por una ley física que provoca que ese rayo de luz, al propagarse a menor velocidad, se desvíe. Por eso está bueno en los laboratorios, porque esto pasa en la realidad, no es que en el esquema esto pasa. Si vos agarrás un láser, como les decía recién, ¿sí? Y lo apuntás a un prisma de vidrio o a un vaso con agua, van a ver que se desvía. Eso lo vamos a ver en los laboratorios. Entonces les voy a subir algunos videitos, ¿sí? De ejemplo de refracción. Lamentablemente no podemos ir a la facultad, a la universidad, sino haríamos los laboratorios en la universidad donde pueden ver que esto que les estoy contando pasa en la realidad. ¿Está? O sea, si yo... Entonces, la desviación sería la diferencia entre el primer ángulo y el segundo ángulo, el que pasa. No. Vos siempre la refracción la vas a medir respecto a la normal. La desviación sí va a ser la diferencia. La desviación, o sea, ¿cuál sería el desvío en este caso que estamos viendo acá? Vamos a este caso que estamos haciendo acá. Si yo prolongo el rayo incidente, perdón, ¿sí? El desvío respecto al ángulo incidente, ¿cuál sería? Este es el ángulo que obtuve de la refracción, o sea que respecto a la normal, ¿sí? Con el cual se refractó mi rayo. Pero el desvío, ¿cuál sería? El que queda ahí. Esta diferencia. ¿Está? Esta diferencia es el desvío. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos calculando en el ejercicio de acá? ¿Está? Que no, al margen de que calculamos el ángulo de salida, que en este caso se aleja de la normal, si se aleja de la normal, ¿sí? El desvío va a ser este que estamos viendo acá. ¿Está? Perfecto. Sí. ¿Ok? ¿Cuál es la normal que cuenta? ¿Cómo? ¿La normal que cuenta es la de entrada o la de salida? O sea, no sé si me Yo acá expliqué. estoy pasando del medio prisma al medio aire. La superficie de división entre los dos medios, ¿sí? La superficie de división es, espérame un segundo más, vamos a marcador, color. La superficie de cambio de medio es esta de acá. ¿Está? Porque el rayo viene acá, el rayo está incidiendo acá, ¿sí? Y se va a refractar. Entonces, la superficie de separación entre el prisma y el aire es esta verde de acá. Entonces, la normal siempre va a ser la que forma 90 grados respecto a esa superficie de separación. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo ahora tengo esta superficie, ¿sí? Tengo un rayo que viene así, ¿sí? ¿Cuál sería la normal de esta superficie? La que es perpendicular, digamos, La que es perpendicular. a esa superficie. Entonces la normal de esta superficie sería... Disculpen que no soy muy bueno dibujando, pero bueno. Por eso no soy profe de dibujo. Pero la normal sería esto que forma 90 grados respecto a esto. ¿Está? Entonces el ángulo de medición que yo utilizo es el ángulo entre mi rayo y esta normal. Y esta normal yo la voy a prolongar, ¿sí? Para que después mi rayo refractado, ¿sí? Lo mida respecto a la misma normal. Si el rayo, si este medio que está acá tiene un n mayor a este ángulo de acá va a ser menor al ángulo de incidencia. Todo eso está muy bien. ¿Cómo? Que ya lo entendí. Se me complicó porque para mí falta dibujar un tita al lado del tita i. En el caso del triángulo que está viendo acá. Sí. El tita de salida es el tita t. Sí, al lado del tita i que está dentro del triángulo,
Sí. ¿Se puede poner otro tita? ¿Qué tita tendría? Igual, el mismo. ¿Pero por qué otro tita? No, eso no lo entiendo. Y porque queda como el primer ejemplo, tipo los dos titas al lado. No, porque eso cuando se refleja. ¿Qué pasa si esta superficie de acá fuera un espejo? ¿Sí? Este ángulo, este rayo, ¿sí? Se va a reflejar con un tita R igual al tita I. ¿Tá? O sea, acá no hay un espejo. Si hubiera habido un espejo, como en el caso de este ejemplo de acá lo que está planteando es que si hubiera habido un espejo en esta superficie de separación, ¿sí? El rayo se hubiera reflejado con el mismo ángulo de incidencia. O sea, siempre cuando vos tenés reflexión, el ángulo es exactamente igual a la incidencia. Y cuando tenés refracción, se cumple la ley de Snell. En este caso, la ley de Snell y el tema del esquema era simplemente, digamos, para mostrarle cómo sería si se refleja. Pero siempre el reflejo es igual al ángulo de incidencia. ¿Tá? En este caso del segundo ejercicio, solamente estamos buscando la refracción. ¿Tá? ¿Ok? Vamos a complicarlo un poquito más. Profe, una pregunta. Sí. La superficie es justo una esquina. ¿Cómo haces ahí con la normal? ¿Cómo? ¿Cómo que? No te escuché, Jerónimo, te escucho bajito. ¿Me repetís? ¿Ahí me escuchó bien? No te escuché bien. Dame un segundo. Ahí está, ahí se escucha bien. Dale. Si la superficie donde va el rayo es justo una esquina, ¿cómo se dibuja la normal? Es justo una esquina. Claro. ¿Cómo una esquina? Pensando en el prisma, por ejemplo, que teníamos recién. A ver, déjame que comparta una pizarra. A ver. O sea, yo tengo un prisma. Mal dibujado, obviamente, pero es un prisma. Vos me decís si el rayo diera dónde. Justo en donde se hace el ángulo, digamos. O Vos sea, decís si sería el rayo justo como... incidiera acá. Claro, en un punto. O sea, nosotros siempre vamos a considerar que incide sobre un plano. No vamos a entrar todavía en las complicaciones si entra por un vértice. ¿Está? O entra, Bien, perfecto. vamos a suponer que entra o por este plano o que entra por este plano. Nunca vamos a suponer que entra por el vértice. ¿Está? Y O un también que plano sale o el por otro un plano. plano. ¿Cómo? Y también que sale por un Y plano. también que sale porque- por un plano, exactamente. Bien, perfecto. ¿Sí? No vamos a entrar, seguramente cuando estén más avanzados y si se dedican algunos se especializan en la parte de óptica, verá otros ejemplos más complejos. Volvamos a lo nuestro. Vamos a empezar a hablar de profundidad aparente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos un objeto que está bajo del agua? Lo vemos en otra posición respecto a la que está realmente, dependiendo de cómo impacte la luz sobre la superficie del agua. Se distorsiona. O sea, siempre parece que la profundidad de algo que vemos bajo el agua está más cerca de la superficie. Esto tiene su explicación. Ustedes fíjense, acá, o sea, ¿por qué vemos nosotros algo que está bajo el agua? O sea, ¿por qué se produce el fenómeno de que nosotros veamos algo? Porque el agua es transparente. No, está bien, La pero refracción de la luz. porque la luz de ese objeto se propaga, ¿sí? Y llega a la retina de nuestro ojo. Si entonces, si yo tengo, vamos a hablar de vuelta de lo que es la refracción. Si yo tengo este objeto que es el pez, ¿sí? Tengo un pez que está a una determinada profundidad, ¿sí?
a una profundidad que puede ser H. ¿Sí? Profe, no se está mostrando el PowerPoint, le aviso por las dudas. Ah, ¿no lo está viendo? Disculpen. Pensé que lo estaban viendo. Esperen un segundo. Para que lo vean lo tengo que compartir, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí se ve, profe. Ahora sí se ve. Esto es un poco el fenómeno que le estaba explicando recién, ¿sí? Que si ustedes ven, por ejemplo, vamos al ejemplo del pez que está en el primer gráfico, está a una profundidad, en este caso, H, ¿sí? En realidad cuando nosotros lo vemos a una profundidad que parece que es menor. ¿Pero por qué pasa esto? En función de lo que vimos recién. Porque la refracción te cambia el La ángulo luz. de incidencia. Ustedes fíjense, ¿cómo sería? Imaginemos una normal, ¿sí? A la superficie de cambio del rayo de luz, que en realidad acá el rayo va, o sea, es la propagación de la imagen del pez hacia nuestros ojos, ¿sí? Esto que estamos viendo acá tiene un ángulo determinado, este rayo que sale del pez, imagínense que acá salen millones de rayos, porque para que podamos ver el pez no es un solo rayo, sino que estamos simplificando. Pero vamos a tomar un rayo que sale del pez con esta incidencia respecto a la superficie de separación. ¿Qué dijimos que pasa cuando pasa de un medio de mayor índice de refracción, ¿sí? En este caso sería N1, mayor al índice de refracción del aire? ¿Qué pasa con ese ángulo? Se aleja de la normal. Se aleja de la normal. Y en definitiva lo que nos hace ver a la luz de nuestros ojos es que aparentemente la imagen del pez se propaga en la misma línea del rayo que llega a nuestros ojos. O sea, si nosotros proyectamos ese rayo para atrás, nos da esta ubicación aparente del pez respecto a lo que realmente está pasando. ¿Está? Básicamente es eso, y acá empezamos a entrar en aplicar la teoría, verla en la realidad. Esto es lo que pasa realmente cuando vemos algo que está bajo del agua, ¿sí? Y nosotros estamos mirándolo con un ángulo determinado respecto a la posición del pez. ¿Está? Distinto sería si yo lo veo desde arriba. O sea, depende cómo yo me voy ubicando respecto a la posición del pez, ¿sí? Voy a ver una posición aparente distinta en cada sentido. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a poder ver muy bien simulado cuando utilicemos el simulador. ¿Sí? Pero básicamente esta es la explicación y se entiende por Snell y se entiende por lo que vimos antes. ¿Está? Vamos a ver si podemos ver un ejemplo. O para entender un poco esto de profundidad aparente. Veamos este ejemplo. Y con esto vamos a terminar porque es bastante complejo los temas que siguen. Como se observa en la figura, un objeto está a una profundidad de ¿sí? Bajo la superficie. ¿Sí? Cuando se observa directamente desde arriba, ¿sí? Nosotros supongamos que el objeto está en el punto A, ¿sí? El objeto está en el punto A. Cuando se observa directamente desde arriba de la superficie, ¿a qué profundidad parece estar el objeto? ¿Cómo podemos trabajar esto? Parece el Profe, B. ¿cómo dijo? Va, justo se me cortó. No sé. Recién vimos el ejemplo del pez, ¿sí? Ahora tomemos como ejemplo, ¿sí? Un objeto que está a una profundidad de, en un medio, como que estamos viendo, que es lo que está sombreado en gris, ¿sí? Y yo estoy viendo ese objeto exactamente desde arriba.
la posición que están viendo de los ojos acá arriba. Ya estoy viéndolo exactamente desde arriba. ¿Sí? ¿Qué parecería ser que pasa? Que el objeto está menos profundo de lo que está realmente. O sea, siempre va a o sea, aparentemente nosotros vamos a ver que el objeto siempre lo vamos a ver más arriba de lo que de lo que realmente está. Pero ¿cómo podemos calcular la profundidad en este caso del ejemplo? Acá tenemos el esquema dibujado. Cuando yo tengo un objeto que está en la profundidad A, ¿sí? Y que forma un ángulo θ ahí respecto a la normal, parecería ser, ¿sí?, que yo lo voy a ver en la profundidad B, que sería la proyección de mi rayo, de cómo emerge el rayo hacia el aire, ¿sí? Que es lo que habíamos visto antes acá, ¿sí? Que aparentemente parece ser que el pez lo tengo más cerca de la superficie por la misma propagación o proyección del rayo que se refracta a través del aire. O sea, entonces, en este caso del ejemplo que estamos viendo, los rayos parecen que emergen desde el punto B. ¿Sí? Por lo que la profundidad aparente, ¿sí?, si aplicamos trigonometría, estaría dada por el segmento CB. Sería el segmento que está comprendido entre C y B. ¿Sí? Esta es la profundidad aparente. Perdón. Y esta de acá es la profundidad real. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta acá lo entendemos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a aplicar trigonometría. ¿Sí? ¿A qué es igual la tangente de un ángulo? Cateto opuesto sobre cateto sobre adyacente. cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que estoy a una distancia B, digamos, de la vertical, ¿sí?, puedo decir que la tangente del ángulo del rayo refractado es igual ¿a qué? Al cateto B, ¿sí?, sobre la profundidad aparente CB. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Claro. Y por otro lado, si vamos a la profundidad real, ¿sí?, que acá lo que estoy sacando es el ángulo de incidencia, ¿sí?, respecto a la normal del rayo que emerge de mi punto de generación de luz A, va a ser igual, con el mismo razonamiento, ¿sí?, al cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es A, o la profundidad D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Cómo seguimos avanzando con esto? ¿Qué pasa cuando miramos desde arriba? Acá nosotros graficamos como que estamos mirando hacia el costado. O sea, estamos desplazados una cierta distancia B respecto, digamos, a lo que sería mirarlo desde arriba exactamente. ¿Qué pasa cuando lo miramos desde arriba? ¿Se ve borroso o no se ve? O sea, en realidad esta distancia B se hace muy pequeña. Lo Yo me ves estoy acercando hacia la normal. Entonces yo miro de arriba, la distancia B va a ser prácticamente
muy pequeña o despreciable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Usted imagínense que estamos desplazando todo el sistema hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando los ángulos son pequeños? La desviación es más chica. ¿Qué pasa en trigonometría cuando los ángulos son pequeños? ¿Cómo se calcula el seno y cómo se calcula la tangente? Tangente lo dijeron recién, opuesto sobre adyacente. Seno, ¿a qué es igual? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Cuando los ángulos son muy pequeños, ¿qué fenómeno se da? Imagínense, vamos a dibujarlo. Reflexión total, o algo así. No entramos en reflexión total todavía. Ustedes fíjense, yo ahora, ¿qué hago? Esperen que, marcador resaltado. Yo ahora me acerco hacia la normal. ¿Sí? Me acerco hacia la normal. ¿Sí? Mi tita subisa chica. Es muy chiquito. ¿Y qué pasa cuando yo me voy acercando hacia la normal con la hipotenusa con respecto al cateto adyacente? Son casi Se iguales. hace más corto el... O sea, BCA chica esto, cada vez más chiquito. Si yo lo miro desde arriba, es casi nulo. ¿Y qué pasa con el cateto opuesto? Perdón, con el cateto adyacente respecto a la hipotenusa. Prácticamente se igualan. Cuando el ángulo es muy pequeño, el cateto opuesto y el cateto adyacente son, perdón, el cateto opuesto y la hipotenusa, ya me estoy haciendo un trabalengua. El cateto adyacente y la hipotenusa son prácticamente iguales. El cateto adyacente es este y la hipotenusa es esta. Le dibujé recién, media fea, pero la dibujé. ¿Está? A medida que voy acercando el ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente son prácticamente iguales. Por lo cual podemos suponer o simplificar, acá estamos hablando de teoría de cálculo, podemos simplificar que el seno y la tangente son prácticamente iguales. ¿Está? Entonces, el cateto o la distancia CB sobre la distancia CA, ¿sí? Que es igual, si yo reemplazo a la tangente de tita I sobre la tangente de teta T, va a ser igual prácticamente al seno de tita I sobre el seno de tita T. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Estoy perdido yo. O sea, si yo quiero de alguna manera relacionar la profundidad aparente con la profundidad real, la profundidad aparente es el segmento CB, que es el que puse acá. Y la profundidad real es el segmento CA, que es el que puse acá abajo. ¿Sí? Si yo despejo de estos primeros cálculos que hicimos acá, ¿sí? Si yo despejo de acá CB y CA, la relación entre CB y CA va a ser la relación entre las tangentes de los ángulos incidentes y refractados. ¿Sí? Que como el ángulo, como estamos suponiendo que lo estamos mirando desde acá arriba y el ángulo es muy pequeño, la tangente de tita I sobre la tangente de tita T se aproximan al seno de tita I sobre el seno de tita T. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Sí? Que si yo después planteo la ley de Snell, ¿sí? Que la ley de Snell ya sabemos que es igual al índice de refracción por el seno del ángulo incidente, igualado al otro índice de refracción por el seno del ángulo refractado, ¿sí? Podemos empezar a relacionar que la relación entre los ángulos incidentes y refractados es exactamente la misma relación entre los índices de refracción. ¿Sí? Y por ende, ¿sí? Como también tenemos que la profundidad aparente sobre la profundidad real es igual a la relación entre los senos de los ángulos, ¿sí? Que es lo que está graficado acá, ¿sí? Podemos concluir
concluir, y esto lo van a empezar a usar para adelante, que la profundidad aparente sobre la profundidad real va a estar relacionada con ¿con qué? Los Dos índices de N y N. refracción. De los medios. Va a estar relacionada con los índices de refracción, ¿sí? De los dos medios. O sea, la profundidad aparente sobre la profundidad real, siempre entre dos medios va a ser igual a la relación entre el medio desde donde estoy mirando, dividido el índice de refracción del medio desde donde se produce o se propaga el haz de luz. ¿Sí? Eso pasa a ser también un concepto que tienen que sumar. Ahora cuando yo se lo subo al aula virtual, analícenlo bien, analícenlo tranquilo, ¿sí? Y pregúntenme por el foro todas las dudas que les quede respecto a esto. ¿Sí? Entonces, me queda como conclusión que la profundidad aparente siempre va a ser igual a 1 sobre el índice de refracción del medio desde donde se propaga por la profundidad real. ¿Cuándo se cumple esto que acabamos de decir? Cuando miramos directamente desde arriba. Cuando miramos directamente desde arriba. Pero cuando yo me empiezo a alejar, de la vertical del objeto que estoy mirando, ¿qué pasa? Ya no se cumple lo que habíamos supuesto antes, que la tangente es igual al seno. ¿Está? Porque la hipotenusa se empieza a alejar del cateto adyacente, ¿sí? Y ya no son similares. Entonces, esto es una ley que se cumple en profundidad aparente siempre y cuando esté mirando desde arriba. ¿Está? Profe, ¿y si lo miro desde arriba, se vería el objeto que está debajo o no? Lo ves al objeto que está debajo, pero lo ves a una profundidad menor, a la que realmente está. Hagan la prueba ustedes en su casa, pongan una moneda dentro de un vaso y mírenla de arriba y mírenla después con distintos ángulos. O pónganla en un recipiente y van a ver cómo va cambiando a su percepción la profundidad de la moneda. Háganlo con el simulador. Ahora le voy a subir un videíto también que por ahí les va a ir aclarando algunas dudas respecto a estos temas. A ver si tengo acá algún video que les pueda mostrar ahora respecto a esto. Aguánteme un segundo. Y con esto terminamos. Aguánteme un cachito.
Chicos, acá les voy a mostrar un videito que, o sea, no encontré el video que le decía, ya se lo voy a subir al aula virtual, pero les muestro un video que acabo de poner de YouTube para que a ver si lo podemos ver. Ahí, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y escuchan ahí? No. No se escucha. No, profe, no se escucha. Bueno, mírenlo, miren. Ahí lo que hizo fue ponerle al agua, le puso leche para que no sea transparente y se pueda ver cómo se propaga el rayo a través del líquido. Fíjense que ahí al láser le pone una prolongación para que después puedan ver ustedes el desvío del rayo respecto a la prolongación que le puso cuando cambia de medio, cuando pasa del aire, digamos, al agua mezclada con leche. Ahí lo que hace, ahí apaga la luz para que puedan ver el rayo con más claridad. Lo que está señalando con el dedo ahí es el palo de madera que quedó sumergido y que sigue la línea del haz de luz y cómo se refracta ese haz de luz respecto, digamos, a la trayectoria original. ¿Qué pasó ahí con el radio respecto a la normal? ¿Se acercó o se alejó de la normal? Se acercó. Se acercó. Se acercó a la normal. ¿Sí? ¿Y qué pasaría después cuando ese radio salga del recipiente y vuelva al aire? ¿Cuánto se acercaría? ¿Cómo quedaría? Imagínense que ese recipiente está levantado, si acá está apoyado en una mesa, pero que estuviera levantado y que ese haz vuelve a salir. ¿Volvería a su posición original o cómo? No volvería a su posición original, pero sí volvería a la incidencia original. ¿Está? O sea, quedaría sería como una, si yo lo grafico, sería, esto vendría así, bueno, acá sí no puedo dibujar, pero sería a partir, digamos, de que sale por el fondo, por acá, ¿sí? El rayo volvería a tener el mismo ángulo de incidencia respecto a la normal que tenía antes de entrar al recipiente. Eso es lo que quise decir, profe. Está bien, yo creí que me decías que volvía a la trayectoria, o sea, que volvía a la línea original. No vuelve a la línea original. O sea, vuelve a la misma incidencia que antes. Pero básicamente, esto que les estoy mostrando, ¿sí? Si usan el simulador van a ver que moviendo un haz de luz por un medio distinto, van a ir viendo cómo va tomando distintas orientaciones el desvío del rayo, hasta que se produce un fenómeno que no lo vamos a ver hoy, que lo vamos a ver en la clase que viene, que es la reflexión total interna. ¿Sí? Que es el momento en el cual el rayo deja de refractarse, ¿sí? Y se refleja directamente hacia el interno. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.
Yo les subo ahora ya la guía de óptica para que puedan hacer algunos ejercicios en él, ¿sí? Les voy a subir el laboratorio de óptica junto con el simulador para que vayan viendo de qué se trata, y les voy a generar un espacio, ¿sí? Para que ustedes formen grupos de 4 o 5 personas, máximo 5, ¿sí? Que van a ser los grupos en los cuales van a resolver el laboratorio, ¿sí? Lo va a entregar solamente uno por grupo, pero la nota va a ser para los 5, y que va a ser la primera nota que vamos a tener en esta materia. ¿Está? El laboratorio obviamente va a tener que ver con una simulación, ¿sí? Y con obtener datos de esas simulaciones que vamos a ir haciendo. ¿Preguntas? Profe, el trabajo práctico ¿cuándo tendría fecha de entrega? Y desde que se lo entregue le voy a dar mínimo 10 días, así que, o sea, desde que tengamos conformados los grupos van a tener entre 10 días y 2 semanas para hacerlo. ¿Ok? Y va a ser mandatorio que lo hagan en grupo. O sea, que formen, o sea, todos se van a tener que integrar a un grupo de no más de 5 personas, ¿sí? Y no menos de 3, ¿sí? En el cual van a trabajar, ¿sí? Y me van a entregar un único informe por grupo. ¿Vale? ¿Y cómo se van a armar los grupos? Y eso los grupos los van a armar ustedes. Yo voy a generar, en función de la cantidad que son ustedes son, hoy seguimos siendo 83 como al comienzo. Armaré 24 grupos, y ustedes se van a ir integrando a cada uno de esos grupos en función de su afinidad o de los contactos que tengan entre ustedes. Ustedes se organizan y se van formando, se van metiendo en cada uno de los grupos que voy a generar dentro de la UB. ¿Está? Grupo A, grupo B, grupo C, o grupo 1, 2, 3, 4, hasta la cantidad de grupos que sea necesario, y después van a entregar el trabajo por grupo. De todas maneras, no se preocupen, porque el trabajo lo vamos a alargar después de la clase que viene, que es el jueves que viene, y de ahí van a tener 2 semanas para meterle. Con lo cual, si tienen alguna duda o alguno no se integró a ningún grupo de acá hasta la semana que viene, en la clase que viene lo resolvemos. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Los dejo. Entiendo que con Lucio arrancan a las 2:30. Nos vemos en una semana. O por el foro, cuando quieran. Dale, profe, muchas Bueno, gracias. profe. Listo, Dale, muchas profe, nos gracias. vemos. Puedes subir la Gracias. clase. Gracias, profe, nos vemos. Buen Chao, fin profe, de. gracias. Gracias, igualmente. Chao, Profe, profe, ¿le puedo hacer suerte. una pregunta antes de que me retire? Que me quedó la duda y la quiero aclarar. Sí, Luca, dale. Usted dijo que la distancia del gráfico, no el del P, sino el siguiente, va variando respecto a cómo lo veamos. Entonces, ¿no sería cuando lo vemos completamente desde arriba, con el rayo de luz desde arriba, la distancia real la misma que vemos? O sea, lo que sacamos recién o lo que concluimos recién en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué era? ¿Qué conclusión sacamos del ejemplo? Que la profundidad aparente, ¿sí? Es igual a la profundidad real dividido el índice de refracción del medio desde el cual se propaga la luz. ¿Sí? Esa profundidad aparente, ¿sí? Que sería constante, en el caso de que siempre la veamos desde arriba, ¿sí? Solo se cumple cuando miramos exactamente desde arriba, o muy cercano a la normal, desde donde se propaga la luz. Cuando ya nos corremos hacia el costado, esa profundidad aparente va a ir cambiando. O sea, nos va a parecer que la profundidad es distinta, depende el ángulo con el cual estamos mirando nosotros, ¿sí? Ese punto de emanación de luz.
Claro, claro, ahora me queda más claro. Entonces nunca llega un punto en que vemos la profundidad real, siempre es necesario calcularla. Nunca vemos la profundidad real, siempre vamos a ver una profundidad aparente que tiene que ver con cómo se propagan los rayos entre un medio y otro. Ah, bueno, muchísimas gracias, profe, por aclararme la duda.